anladım. Anlaşıldı. İşte o başlardaki dediğim o maden kazma süreci. Maden kazması. Şiddete uğradığını kabul ediyorsun yani. Antes de empezar, déjenlo claro, lo que van a escuchar ahora no es solo una historia más sobre una celebridad. Es un conjunto de acontecimientos, silencios, polémicas y reacciones que se han estado comentando discretamente en páginas de chismes, sitios de entretenimiento y en los bastidores de los medios, y que, en las últimas horas, han vuelto a poner el nombre de Ali Atei en el centro de atención. Hay mucha información dispersa, mucha especulación, pero también hechos reales que ayudan a entender por qué tanta gente está hablando de esto ahora. A lo largo de este video, vamos a conectar puntos, recordar episodios destacados y mostrar cómo la imagen pública de Ali Atei se construyó entre el éxito, la controversia y momentos que nunca fueron totalmente explicados al público. Algunos detalles pueden sorprender, otros pueden generar reflexión, y hay aspectos que difícilmente verán explicados de esta forma en otros canales. Por eso, si valoran contenido profundo, hecho con cuidado e investigación, consideren suscribirse al canal ahora, porque eso ayuda mucho a nuestro trabajo para seguir trayendo historias completas y bien contextualizadas. Y si quieren apoyar aún más, el Super Cents es una forma directa de mostrar que este tipo de contenido vale la pena. Además de fortalecer el canal, señala que quieren más videos de este nivel. Quédense hasta el final, porque no todo será revelado de una vez, y algunas conexiones solo tienen sentido cuando la historia se ve por completo. Ali Atei es una de esas figuras que, incluso antes de que el público sepa exactamente quién es en detalle, ya carga con un aura de curiosidad, intensidad y cierta imprevisibilidad que lo acompaña desde el inicio de su trayectoria y que ayuda a explicar por qué su nombre rara vez pasa desapercibido cuando aparece en titulares, comentarios de redes sociales o artículos de páginas de chismes y sitios de entretenimiento. Actor, director, guionista y músico, nunca encajó fácilmente en una sola definición. Y quizás sea precisamente esa multiplicidad lo que ha alimentado tanto su relevancia artística como el interés constante de los medios en su vida. Desde sus primeros pasos en los años 1990, periodo en que el cine y la televisión turca vivían transformaciones profundas, Ali Atei supo ocupar un espacio propio, comenzando por el teatro. Ambiente que moldeó no solo su técnica, sino también su visión crítica sobre el arte, la sociedad y el comportamiento humano. En los escenarios, aprendió a lidiar con lo inesperado, con el silencio pesado, con la risa nerviosa y con la emoción incómoda, elementos que más tarde se convertirían en marcas claras de sus actuaciones y que las páginas de chismes frecuentemente describen como fuera del estándar o difíciles de etiquetar. Desde temprano, quedó evidente que no buscaba solo visibilidad rápida o personajes obvios. Sus elecciones siempre apuntaron hacia roles que mezclan humor ácido, drama existencial y una extrañeza muy humana. Algo que lo alejó del camino más fácil, pero lo colocó en una trayectoria sólida y duradera. A lo largo de más de 2 décadas, Ali Atei construyó una carrera consistente en series de gran alcance, películas de repercusión nacional y proyectos autoriales que dividieron opiniones, pero rara vez pasaron desapercibidos. Sitios especializados frecuentemente destacan que es uno de esos artistas que despiertan reacciones extremas. Hay quienes lo consideran brillante, original y necesario, y hay quienes lo ven como demasiado provocador. Alguien a quien le gusta tensar límites e incomodar al público. Esta polarización, lejos de perjudicarlo, acabó convirtiéndose en parte de su identidad pública, reforzando su presencia constante en el debate cultural. Paralelamente a la actuación, Ali Atei se consolidó como director y guionista, asumiendo el control creativo de diversas obras y reforzando la imagen de artista completo, alguien que no solo interpreta historias, sino que también las crea, las cuestiona y las presenta bajo una óptica personal, muchas veces audaz. Esta actuación en los bastidores amplió su prestigio dentro de la industria, pero también incrementó el escrutinio sobre sus decisiones, ya que cada elección estética o narrativa pasó a ser analizada minuciosamente por críticos, fans y columnas de entretenimiento. Las páginas de chisme suelen recordar que, cuando Ali Atei firma un proyecto, el público ya espera algo fuera de lo convencional, lo que eleva las expectativas y, en consecuencia, intensifica las reacciones cuando esas expectativas no son satisfechas de forma unánime. Fuera de las pantallas, su vida personal siempre despertó curiosidad, pero este interés se intensificó de manera exponencial a partir de su relación con Asal Kaya, una de las actrices más populares y mediáticas de Turquía.
El matrimonio de los dos, oficializado en 2019, fue ampliamente seguido por sitios de chismes y páginas de entretenimiento, que trataron el evento como la unión de dos nombres extremadamente fuertes del escenario artístico. A partir de ese momento, Ali Atei dejó de ser visto solo como un artista de trayectoria respetada para convertirse también en parte de una de las parejas más comentadas del país, lo que trajo un nuevo nivel de exposición, expectativas y, inevitablemente, rumores. Cada aparición pública de la pareja, cada entrevista concedida por separado o en conjunto, cada publicación en redes sociales pasó a ser interpretada como señal de armonía, tensión, ironía o mensaje indirecto, dependiendo de la mirada de quien analizaba. Los medios de entretenimiento encontraron en esta relación un terreno fértil para narrativas continuas, que mezclan admiración, curiosidad y especulación. La llegada de los hijos, Fikret Ali y Leila Sureyya, amplió aún más esta atención, transformando la vida familiar de Ali Atei en tema recurrente de columnas de chismes. Momentos que podrían ser solo íntimos, como cumpleaños, paseos en familia o reflexiones sobre paternidad, pasaron a ganar protagonismo en titulares que exaltan el lado sensible del actor, en tono más sensacionalista. Plantean hipótesis sobre cambios de prioridades e impacto en su carrera. Los sitios frecuentemente describen a Ali Atei como un artista que tuvo que aprender a lidiar con el hecho de que su imagen pública ahora involucra no solo sus proyectos profesionales, sino también su identidad como esposo y padre, algo que influye directamente en la forma en que es percibido por el público. Esta exposición constante trajo desafíos claros, pues cualquier cambio de comportamiento, cualquier periodo de silencio en redes o cualquier decisión profesional diferente de lo esperado pasó a ser asociada con posibles crisis personales o profesionales. En algunos momentos, surgieron titulares alarmistas sugiriendo noticias tristes o cambios drásticos en su vida, incluso sin confirmaciones concretas, mostrando cómo la curiosidad en torno a su figura puede fácilmente transformarse en especulación. Aún así, Ali Atei mantiene una postura que mezcla franqueza, ironía y cierta resistencia al sensacionalismo, eligiendo responder solo a lo que considera relevante e ignorando el resto, actitud que, paradójicamente, solo aumenta el interés de los medios. Su perfil básico, por lo tanto, va mucho más allá de datos biográficos como edad, profesión o estado civil. Representa a un artista que creció junto con las transformaciones culturales de Turquía. Atravesó diferentes fases del entretenimiento, construyó una carrera consistente y, al mismo tiempo, se convirtió en un personaje constante en el imaginario popular. Las páginas de chismes y los sitios de entretenimiento frecuentemente lo retratan como alguien imposible de separar completamente de la narrativa mediática que lo rodea, pues talento, vida personal, controversia y curiosidad pública se mezclan de forma casi inseparable. Ali Atei no es solo alguien que aparece en pantalla interpretando personajes destacados, es alguien sobre quien se habla, se comenta, se debate y se especula. Alguien cuya trayectoria despierta emociones fuertes y opiniones diversas. Su perfil y sus datos básicos, cuando se observan bajo la lente de los medios y el público, revelan mucho más que información objetiva, revelan la construcción de una figura pública compleja, multifacética y constantemente observada, cuya historia continúa escribiéndose tanto por los proyectos que elige como por la forma en que su vida personal se entrelaza, quiera él o no, con la narrativa intensa y, muchas veces, exagerada que las páginas de chismes y los sitios web construyen en torno a su nombre. La carrera artística de Ali Atei es frecuentemente descrita por páginas de chismes y sitios de entretenimiento como una trayectoria construida sobre riesgos calculados, elecciones poco obvias y una negación casi terca a seguir fórmulas preestablecidas, lo que explica por qué su nombre está casi siempre asociado tanto a grandes éxitos como a controversias intensas. Desde los primeros años, cuando comenzó a ganar espacio en el teatro y luego migró a la televisión, ya era perceptible que no se conformaría con ocupar un lugar cómodo dentro de la industria. El reconocimiento a gran escala vino, sin duda, con Leyla ile Meknun, serie que se transformó en un parteaguas no solo en su carrera, sino en la propia televisión turca. Los sitios suelen recordar que, en el momento de su estreno, la producción parecía demasiado extraña para los estándares tradicionales, mezclando humor absurdo, referencias filosóficas, drama existencial y una melancolía casi poética, algo que inicialmente causó extrañeza, pero que rápidamente conquistó a un público fiel y apasionado. El personaje de Ali Atei se destacó por cargar con una humanidad cruda,
frágil y, al mismo tiempo, cómica, convirtiéndose en un símbolo para una generación que se veía reflejada en ese tipo de narrativa fuera de lo convencional. Con el paso del tiempo, Leila y Lemeknun dejó de ser solo una serie exitosa y se convirtió en un fenómeno de culto, constantemente revisitado en redes sociales, foros y páginas de fans, donde escenas, diálogos y gestos del personaje interpretado por Ali Atei continúan siendo compartidos y reinterpretados años después. Este impacto hizo que su nombre se asociara a una nueva forma de contar historias en la televisión, más audaz y menos predecible. Algo que las páginas de chismes frecuentemente señalan como el inicio de su imagen de artista diferente. A partir de este punto, pasó a ser visto como alguien capaz de sostener proyectos enteros con su presencia, pero, en lugar de capitalizar solo ese éxito, eligió expandir su campo de actuación. Al asumir funciones de director y guionista, Ali Atei dio un paso que muchos consideraron arriesgado, pues se expuso no solo como intérprete, sino como creador responsable de elecciones narrativas, estéticas y temáticas que inevitablemente serían juzgadas con más rigor. Sus películas comenzaron a reflejar una visión autoral marcada por humor negro, ironía social y una lectura crítica de la vida cotidiana, elementos que atraen a un público específico, pero también alejan a otros. Los sitios de entretenimiento destacan que, en ese momento, su carrera pasó a ser seguida no solo por fans, sino también por críticos atentos, listos para señalar excesos, fallas o incoherencias. Olumlu Dunja surgió como un ejemplo claro de esta fase, mezclando comedia, acción y crítica social de manera irreverente, y su éxito abrió camino para una secuela que ya nacería rodeada de expectativas altísimas. El lanzamiento de Olumlu Dunja 2 fue tratado como un gran evento por los medios, con páginas de chismes siguiendo cada detalle, desde tráileres hasta reacciones iniciales del público. El resultado comercial fue impresionante, superando la marca de más de 1 millón de espectadores en los primeros 12 días. Un logro ampliamente celebrado en titulares que destacaban la fuerza del nombre de Ali Atei en taquilla. Este número fue usado como prueba de que había conseguido algo raro, unir atractivo popular e identidad autoral en un mercado cada vez más saturado. Sin embargo, el mismo éxito que generó elogios también abrió espacio para una avalancha de críticas y debates. Redes sociales y columnas de entretenimiento se llenaron de opiniones divergentes, con una parte del público exaltando el coraje de mantener un estilo propio y otra parte acusando a la película de exagerar en el humor, repetir fórmulas o apoyarse demasiado en el carisma del elenco y del director. Comparaciones constantes con la primera película alimentaron discusiones acaloradas sobre evolución creativa, expectativa del público y límites de la autoparodia. Para las páginas de chismes, este contraste es casi un elemento fijo en la carrera de Ali Atei, ya que pocos de sus proyectos pasan sin generar algún tipo de polémica. Incluso cuando enfrenta críticas duras, rara vez intenta suavizar su discurso o adaptar su estética para agradar a todos, actitud que refuerza su imagen de artista fiel a su propia visión. Pero también lo coloca frecuentemente en el centro de debates sobre responsabilidad creativa y relación con el público. A lo largo de los años, su participación en diferentes series y películas continuó alimentando esta narrativa de éxito acompañado de controversia. Los sitios suelen destacar que, siempre que Ali Atei anuncia un nuevo proyecto, las expectativas son altas no solo en términos de calidad, sino también respecto a las reacciones que provocará. Foros y comentarios muestran a un público dividido entre admiración incondicional y escepticismo crítico, ambos atentos a cada detalle. Esta polarización, lejos de perjudicarlo, acabó convirtiéndose en parte de su marca, pues garantiza visibilidad constante y mantiene su nombre en circulación incluso fuera de los periodos de lanzamiento. Algunos críticos señalan que Ali Atei parece cómodo en este espacio de tensión, usando la controversia casi como combustible creativo. Mientras que los fans defienden que esta postura es precisamente lo que impide que su obra se vuelva predecible. Las páginas de chismes frecuentemente exploran este aspecto al retratarlo como un provocador cultural, alguien que entiende el impacto de sus elecciones y no huye de las consecuencias. Al mismo tiempo, su éxito comercial demuestra que este enfoque no lo aisló del gran público, sino que, al contrario, consolidó una base fiel que sigue sus trabajos independientemente de las críticas. A lo largo de su carrera, Ali Atei construyó un equilibrio delicado entre reconocimiento artístico, popularidad y polémica, transformando cada nuevo proyecto en un acontecimiento que va más allá del entretenimiento puro. Su trayectoria muestra que no busca unanimidad,
sino relevancia, y que está dispuesto a pagar el precio de dividir opiniones para mantener una identidad propia. Para los sitios de entretenimiento y las páginas de chismes, esto lo convierte en un personaje ideal, alguien cuya carrera ofrece material constante para análisis, debates y titulares. Al final, la carrera artística de Ali Atei se presenta como una narrativa viva, marcada por éxitos expresivos y controversias inevitables, donde cada paso refuerza la imagen de un artista que prefiere el riesgo a la repetición y que transformó la audacia creativa en su principal legado dentro del entretenimiento turco. La vida personal de Ali Atei junto a Asal Kaya se consolidó, a lo largo de los años, como uno de los temas más recurrentes, explorados y debatidos por páginas de chismes, columnas de entretenimiento y sitios especializados en celebridades, creando una narrativa paralela que muchas veces camina lado a lado o hasta se superpone a las trayectorias profesionales de ambos. Desde el momento en que la relación se hizo pública, la unión fue automáticamente enmarcada por los medios como la de una pareja poderosa de la industria turca, reuniendo a dos artistas con carreras sólidas, estilos distintos y una enorme base de fans. Esta combinación hizo que el interés del público fuera inmediato y constante, transformando cualquier aparición conjunta, declaración casual o cambio de comportamiento en un potencial titular. El matrimonio, realizado en 2019, marcó un punto de intensificación de esta tensión, pues selló oficialmente una relación que ya venía siendo seguida con curiosidad casi obsesiva. A partir de ahí, Ali Atei y Asal Kaya dejaron de ser vistos solo como individuos famosos y pasaron a ser tratados como una entidad mediática, frecuentemente usada como ejemplo de asociación, complicidad y modernidad, pero también como blanco de especulaciones, juicios e interpretaciones exageradas. En entrevistas, ambos mostraron una postura relativamente abierta al hablar sobre la vida en pareja, comentando aspectos de la cotidianidad, diferencias de personalidad y hasta pequeños conflictos comunes a cualquier relación. Esta franqueza, aunque acerca a la pareja del público y transmite una imagen más humana, también funciona como combustible para lecturas distorsionadas, ya que frases dichas en tono de broma o ironía suelen ser sacadas de contexto y transformadas en titulares sensacionalistas. Asal Kaya, en especial, es conocida por su estilo espontáneo y buen humor, y varias de sus declaraciones acabaron viralizando precisamente por eso. En una ocasión muy comentada, afirmó que le parecería gracioso si alguien intentara acercarse demasiado a Ali Atei, una declaración hecha claramente de forma ligera, pero que rápidamente generó reacciones intensas en redes sociales. Mientras una parte del público interpretó la frase como señal de confianza y seguridad en la relación, otros pasaron a discutir límites, celos y expectativas sobre el comportamiento conyugal, como si la frase escondiera mensajes más profundos. Los sitios de chismes explotaron el episodio por días, publicando análisis, opiniones de expertos y hasta comparaciones con otras parejas famosas, ampliando un comentario simple a proporciones inesperadas. Este patrón se repite con frecuencia en la cobertura mediática de la pareja, donde pequeñas frases ganan significados inflados y pasan a alimentar narrativas de tensión o controversia. La postura de Ali Atei, generalmente más reservada, irónica o económica en palabras, también contribuye a este escenario, pues su silencio o respuestas cortas son frecuentemente interpretados como señales de misterio, incomodidad o hasta desinterés, dependiendo de la línea editorial de quien escribe. En varias ocasiones, la ausencia de la pareja en eventos públicos, la falta de fotos juntos por ciertos periodos o cambios sutiles en el tono de las publicaciones en redes sociales fueron suficientes para levantar rumores de crisis, distanciamiento o problemas internos, incluso sin ningún indicio concreto. Estas especulaciones se esparcen rápidamente, impulsadas por páginas dedicadas a celebridades y por fans atentos que analizan cada detalle, desde likes y comentarios hasta expresiones faciales en fotos antiguas. La dinámica de las redes sociales intensifica aún más este proceso, pues crea la ilusión de proximidad y acceso constante, llevando al público a creer que puede descifrar el estado de una relación a partir de fragmentos mínimos. Ante esto, Ali Atei y Asal Kaya suelen responder a rumores de forma indirecta, apareciendo juntos en momentos estratégicos, compartiendo fotos familiares o haciendo declaraciones que reafirman la normalidad de la relación, aunque sin confrontar directamente las especulaciones. Esta elección parece ser un intento de no alimentar aún más el ciclo de chismes, aunque no siempre sea suficiente para contener nuevas interpretaciones.
La presencia constante de los medios en la vida de la pareja también genera debates más amplios sobre exposición, privacidad y los límites entre el interés público y la intimidad personal. Muchos sitios discuten hasta qué punto esta visibilidad es inevitable para figuras públicas y hasta qué punto es reforzada por el propio consumo voraz de noticias por parte del público. En el caso de Ali Ate y Asal Kaya, incluso comentarios considerados inofensivos acaban siendo usados como gancho para discusiones mayores sobre modelos de relación, roles de género y expectativas sociales impuestas a parejas famosas. La vida familiar de la pareja, especialmente después del nacimiento de los hijos, también se convirtió en un tema recurrente, con reportajes sobre cumpleaños, momentos cotidianos y decisiones personales siendo tratadas como contenido de interés colectivo. Aunque ambos intentan equilibrar apertura y reserva, la línea entre lo que es compartido voluntariamente y lo que es explotado por los medios permanece tenue, haciendo que cada aparición pública sea cuidadosamente observada. Así, la vida personal de Ali Ate y Asal Kaya se construye frente a un público atento, curioso y muchas veces impaciente por novedades, donde gestos simples pueden ser transformados en narrativas complejas. Esta exposición continua los mantiene en el centro de atención no solo como artistas, sino como personajes de una historia en constante actualización, marcada por amor, humor, especulación y polémica. Alimentada diariamente por páginas de chismes, sitios de entretenimiento y por el intenso engagement de las redes sociales, esta narrativa refuerza el estatus de la pareja como una de las más comentadas de los medios turcos, mostrando cómo, más allá del talento artístico, la vida personal también se ha convertido en parte indisoluble de su imagen pública. Los rumores de infidelidad involucrando a Ali Ate se consolidaron como uno de los capítulos más delicados, persistentes y explotados por las páginas de chismes y sitios de entretenimiento en los últimos años. No solo por el contenido en sí, sino por el contexto en que surgieron y por la forma en que fueron amplificados por la lógica mediática. En 2022, cuando comenzó a circular el rumor, Ali Ate ya vivía un periodo de gran visibilidad pública. Impulsado tanto por el éxito continuo de sus proyectos artísticos como por la atención constante dirigida a su matrimonio con Asal Kaya, considerada una de las actrices más populares y mediáticas de Turquía. Fue en este escenario de exposición elevada que plataformas extranjeras de entretenimiento publicaron titulares vagos y sugestivos insinuando que el actor habría sido infiel, sin presentar nombres involucrados, fechas específicas, lugares, pruebas o cualquier tipo de confirmación por fuentes confiables. Aún así, la simple insinuación fue suficiente para desencadenar un efecto dominó típico del periodismo de celebridades. Sitios replicaron la información unos de otros, muchas veces solo traduciendo o adaptando el contenido original, mientras que las redes sociales hicieron el resto del trabajo, transformando al rumor en uno de los temas más comentados del momento. La ausencia de detalles concretos acabó funcionando como un terreno fértil para especulaciones, pues permitió que el público llenara los vacíos con teorías propias, basadas en fragmentos de la vida pública de la pareja. Entrevistas antiguas, fotos archivadas, apariciones aisladas de Ali Ate en eventos y hasta cambios sutiles en su postura corporal pasaron a ser reinterpretados como posibles indicios de algo malo. En un ejercicio colectivo de lectura exagerada y muchas veces injusta. Los sitios de chismes adoptaron un lenguaje cuidadosamente ambiguo, recurriendo a expresiones como supuestamente, de acuerdo con fuentes cercanas o según rumores que circulan. Fórmulas que levantan sospechas sin asumir responsabilidad directa por la veracidad del contenido. Al mismo tiempo, páginas más pequeñas y perfiles sensacionalistas fueron aún más agresivos, tratando la especulación como hecho consumado y publicando titulares alarmistas que sugerían crisis conyugal, infidelidad comprobada o hasta separación inminente, todo ello sin ningún respaldo factual. La repercusión en redes sociales fue intensa y polarizada, reflejando la manera en que el público se relaciona emocionalmente con figuras públicas. Muchos fans salieron en defensa de Ali Ate y Asal Kaya, criticando duramente la diseminación de rumores infundados y señalando la falta de ética de páginas que lucran con el dolor ajeno. Otros, sin embargo, comenzaron a tratar el rumor como verdad, exigiendo explicaciones públicas, posicionamientos oficiales y hasta pruebas de inocencia. Como si la pareja tuviera la obligación de justificar su vida privada ante el público. El silencio inicial de Ali Ate y Asal Kaya se convirtió, paradójicamente, en un elemento más de debate. Para algunos, esta postura representaba madurez, confianza y negativa a alimentar chismes. Para otros,
era vista como sospechosa, interpretada como intento de sofocar un problema real. Este tipo de lectura contradictoria es común en el universo de las celebridades, donde cualquier actitud o falta de ella puede transformarse en una narrativa conveniente. En medio de este torbellino, Azal Kaya acabó atrayendo atención por sus declaraciones públicas en otros contextos, elogiando a su esposo, celebrando sus nuevos proyectos y resaltando su dedicación como padre. Actitudes que muchos fans interpretaron como una respuesta indirecta, pero firme, a los rumores de infidelidad. Los sitios de entretenimiento rápidamente pasaron a analizar estas frases como mensajes sutiles o desmentidos velados, examinando cada palabra en busca de significados ocultos e intentando identificar posibles mensajes entre líneas. Algunos portales llegaron a comparar entrevistas recientes con declaraciones más antiguas, buscando cambios de tono, emoción o lenguaje corporal que pudieran indicar tensión. Mientras que otros destacaron justamente la constancia del apoyo de Azal Kaya como evidencia de que la relación no había sido afectada. A pesar de la ausencia total de pruebas concretas, los rumores continuaron resurgiendo de tiempo en tiempo, siempre que la pareja se mostraba menos presente en eventos públicos. Disminuía la frecuencia de publicaciones conjuntas en redes sociales o simplemente optaba por una postura más reservada. Este ciclo de reaparición reveló de forma clara la lógica de las páginas de chismes, que muchas veces no dependen de nueva información para mantener un tema vivo. Basta con recordar episodios antiguos para reavivar el interés y garantizar engagement. Algunos sitios llegaron a cuestionar repetidamente por qué Ali Atei no había hecho un pronunciamiento directo, ignorando el hecho de que responder a rumores puede, muchas veces, solo prolongar su circulación y dar aún más visibilidad a una narrativa falsa. Con el paso del tiempo, la falta de cualquier confirmación oficial, testimonio confiable o evidencia concreta hizo que el tema perdiera fuerza gradualmente, siendo sustituido por otras polémicas del mundo del entretenimiento. Sin embargo, nunca desapareció por completo. Siempre que el nombre de Ali Atei y Azal Kaya vuelve a ganar protagonismo, especialmente en periodos de menor exposición pública, las páginas de chismes recurren a este episodio como un elemento de tensión pasada, recordando el rumor como si fuera una sombra permanente sobre la relación. Este caso acabó convirtiéndose en un ejemplo emblemático de cómo los rumores pueden impactar la imagen de figuras públicas, independientemente de su veracidad, y de cómo los sitios de entretenimiento construyen narrativas basadas más en su posición que en hechos. Para Ali Atei, los rumores de 2022 reforzaron el lado más cruel de la fama, mostrando que su vida íntima puede ser fácilmente transformada en espectáculo, incluso cuando no hay nada concreto que exponer. Para Azal Kaya, la situación evidenció la presión constante enfrentada por mujeres famosas, frecuentemente colocadas en el centro de historias que no crearon y juzgadas silenciosamente por el público. Al final, la repercusión de estos rumores dejó claro que, en el universo de las páginas de chismes y sitios sensacionalistas, la verdad muchas veces ocupa un papel secundario ante la necesidad de mantener una narrativa envolvente, y que los rumores, aunque infundados, pueden marcar profundamente la percepción pública de una pareja, permaneciendo como un eco persistente, siempre listo para ser reactivado ante la menor señal de atención mediática. Las cuestiones involucrando la agencia de representación de Ali Atei acabaron transformándose en uno de los episodios más comentados, analizados y explotados por páginas de chismes y sitios de entretenimiento. No necesariamente por lo que se dijo, sino principalmente por lo que no fue explicado. En 2025, un detalle aparentemente discreto comenzó a llamar la atención de fans más atentos y de periodistas especializados en celebridades. Tanto el nombre de Ali Atei como el de Azal Kaya habían simplemente desaparecido del sitio oficial de la agencia de talentos que los representaba hasta entonces. No hubo comunicado, no hubo anuncio formal, no hubo despedida pública o agradecimiento protocolar, algo inusual cuando se trata de artistas de este calibre, con fuerte atractivo mediático y valor comercial significativo. Este silencio inmediato fue suficiente para activar el radar de las páginas de chismes, que rápidamente pasaron a tratar la retirada como un posible rompimiento turbulento, levantando sospechas de conflictos en los bastidores. Los sitios de entretenimiento comenzaron a publicar artículos sugiriendo que la exclusión no podría ser fruto de una simple actualización de portafolio, precisamente porque involucraba a dos de los nombres más conocidos de la industria y porque ocurrió de forma simultánea, reforzando la idea de que se trataba de una decisión conjunta y estratégica. A partir de ahí,
la ausencia de información oficial se transformó en terreno fértil para especulaciones de todo tipo. Algunas columnas insinuaron que la pareja podría haberse desentendido con la agencia por cuestiones contractuales, divergencias financieras o desacuerdos sobre la gestión de imagen, especialmente en un momento en que Ali Atei venía consolidando cada vez más su posición como director y creador autoral, alguien que suele valorar el control creativo y la independencia. Otros portales plantearon la hipótesis de que Asal Kaya y Ali Atei habrían decidido seguir un camino más autónomo, tal vez optando por una representación más flexible o hasta por manejar parte de sus carreras de forma independiente, algo que no es inusual entre artistas ya consagrados, pero que rara vez sucede sin ruido mediático. El hecho de que la retirada hubiera ocurrido sin ninguna explicación pública acabó siendo interpretado de maneras distintas, mientras algunos vieron en esto una postura madura y estratégica, evitando exposición innecesaria, otros vieron una señal clara de tensión, como si algo hubiera terminado de forma abrupta o incómoda. Las páginas de chismes pasaron a comparar este episodio con casos similares de otros actores turcos que, en el pasado, rompieron con sus agencias en medio de conflictos silenciosos que solo salieron a la luz años después, alimentando la narrativa de que no todo es lo que parece en los bastidores del entretenimiento. En foros y redes sociales, los fans discutían intensamente las posibles consecuencias de este cambio para la carrera de Ali Atei, cuestionando si la ausencia de una gran agencia podría afectar negociaciones internacionales, invitaciones a grandes producciones o acuerdos publicitarios. Otros, sin embargo, defendían que un artista del calibre de Ali Atei, con carrera consolidada y reconocimiento del público, ya no depende de una estructura tradicional para mantenerse relevante, interpretando el episodio como un movimiento de fuerza y no de fragilidad. La especulación ganó aún más aliento cuando Ali Atei comenzó a aparecer en eventos públicos, estrenos y encuentros profesionales sin ninguna mención visible a representantes de la antigua agencia. Algo que fue rápidamente destacado por sitios de entretenimiento como posible prueba de un rompimiento definitivo. Cada nuevo proyecto anunciado sin la intermediación explícita de la agencia se transformaba en un argumento más para reforzar la narrativa de distanciamiento. Aún así, ni Ali Atei ni Asal Kaya se pronunciaron directamente sobre el asunto, manteniendo una postura reservada que, paradójicamente, solo aumentaba el interés de los medios. Este silencio prolongado acabó convirtiéndose en parte central de la historia, siendo interpretado ya sea como elegancia profesional, ya sea como intento de sofocar un problema mayor. Algunos columnistas llegaron a sugerir que la decisión de no comentar estaría alineada con la personalidad de Ali Atei, conocido por evitar explicaciones públicas sobre asuntos que considera privados o estratégicos. Otros insinuaron que acuerdos de confidencialidad podrían estar impidiendo cualquier aclaración, hipótesis común en este tipo de situaciones, pero jamás confirmada. El episodio también reavivó debates más amplios sobre la relación entre artistas y agencias, especialmente en el caso de figuras ya establecidas, planteando cuestiones sobre hasta qué punto la representación tradicional aún es necesaria en un mercado cada vez más influenciado por las redes sociales y por la imagen directa del artista con el público. Para muchos observadores, el posible rompimiento silencioso reforzaba la imagen de Ali Atei como alguien que prefiere conducir su carrera de acuerdo con sus propios términos, incluso si eso significa lidiar con especulaciones y rumores constantes. Para otros, sin embargo, la situación planteaba dudas sobre riesgos ocultos y posibles impactos a largo plazo. Incluso meses después, la falta de cualquier aclaración oficial continuaba siendo explotada por páginas de chismes, que periódicamente retomaban el tema siempre que surgía algún nuevo detalle mínimo, manteniendo viva la narrativa de tensión en los bastidores. Así, lo que podría haber sido solo un cambio administrativo se transformó en un símbolo de posibles conflictos invisibles, ampliamente explotado por sitios de entretenimiento que vieron ahí una oportunidad de crear historias sobre poder, autonomía y disputas silenciosas. Al final, las cuestiones con la agencia de representación reforzaron una vez más cómo cada movimiento profesional de Ali Atei es seguido de cerca, interpretado bajo múltiples lentes y rápidamente transformado en tema, manteniendo su nombre constantemente asociado no solo al éxito artístico, sino también a enigmas, rumores y especulaciones que alimentan el imaginario público y garantizan su presencia continua en el centro de la atención mediática. Las declaraciones polémicas de Ali Atei a lo largo de los últimos años se convirtieron en uno de los aspectos más debatidos de su imagen pública.
especialmente cuando decidió usar entrevistas y redes sociales para expresar opiniones fuertes sobre cuestiones sociales sensibles en Turquía, algo que rápidamente llamó la atención de páginas de chismes, sitios de entretenimiento y también de portales de noticias más serios. Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando Atay habló abiertamente sobre las expectativas impuestas a la población después de grandes desastres naturales, como inundaciones, incendios forestales y terremotos, cuestionando de forma directa por qué los ciudadanos comunes son frecuentemente presionados a asumir responsabilidades que, según él, deberían ser principalmente del Estado y de las autoridades competentes. En sus declaraciones, demostró irritación con la narrativa recurrente que romantiza el sufrimiento y transforma la resiliencia de la población en obligación moral, sugiriendo que hay un límite entre la solidaridad genuina y la normalización de la negligencia estructural. Estas declaraciones rápidamente se esparcieron por las redes sociales, siendo reproducidas en titulares llamativos y recortes de entrevistas que, muchas veces, destacaban solo las frases más impactantes, lo que contribuyó a una lectura aún más polarizada de su posicionamiento. Para una parte significativa del público, Ali Atay solo estaba verbalizando un sentimiento compartido por muchos ciudadanos, cansados de ser cobrados a arreglárselas mientras las fallas institucionales se repiten. Y estas personas pasaron a defenderlo públicamente, elogiando su valentía por decir algo que muchos piensan, pero pocos dicen en voz alta. Estos apoyadores vieron sus palabras como un acto de conciencia social, un intento de desplazar el foco de la culpa individual hacia una discusión más amplia sobre responsabilidad gubernamental y gestión de crisis. Por otro lado, una porción considerable de la audiencia reaccionó de forma negativa, acusando a Atay de insensibilidad, especialmente por hacer este tipo de comentarios siendo una figura privilegiada y famosa. Alguien que, en la visión de los críticos, no vive las dificultades cotidianas de la misma forma que la población más afectada por desastres. Los sitios de chismes explotaron esta división con entusiasmo, publicando artículos que destacaban tanto los elogios como las críticas, muchas veces colocando estas reacciones lado a lado para intensificar el clima de controversia. Algunos titulares sugerían que Atay estaría atacando la solidaridad popular, mientras que otros lo retrataban como una voz lúcida en medio del caos, creando dos narrativas opuestas que se alimentaban mutuamente. Comentarios en redes sociales se convirtieron en verdaderos campos de batalla, con usuarios debatiendo no solo las declaraciones del actor, sino también cuestiones más amplias sobre empatía, deber cívico y el papel de las celebridades en discusiones sociales. Hubo quienes defendieron que las figuras públicas tienen, sí, la responsabilidad de usar su visibilidad para plantear debates importantes, mientras otros argumentaron que este tipo de posicionamiento debería hacerse con más cuidado, para no desincentivar acciones solidarias espontáneas. La propia forma directa y, a veces, sarcástica con que Ali Atay suele expresarse acabó intensificando las reacciones, ya que su tono fue interpretado por algunos como demasiado provocativo para un tema tan delicado. Los sitios de entretenimiento analizaron minuciosamente sus palabras, comparándolas con declaraciones anteriores e intentando identificar un patrón de pensamiento crítico que, según ellos, siempre estuvo presente en su personalidad artística. Algunos portales llegaron a recordar personajes que interpretó en el pasado, conocidos por cuestionar normas sociales y desafiar autoridades, sugiriendo que su postura en la vida real sería una extensión natural de esa visión del mundo. Incluso después del auge de la polémica, el tema continuó siendo retomado siempre que ocurrían nuevos desastres naturales o cuando los debates sobre responsabilidad social volvían a la agenda, con páginas de chismes rescatando las declaraciones de Atay como referencia, muchas veces fuera de contexto, para reavivar discusiones y atraer engagement. Ali Atay, por su parte, no mostró interés en suavizar o reformular públicamente sus declaraciones, manteniendo la imagen de alguien que prefiere asumir las consecuencias de sus opiniones a intentar agradar a todos. Esta postura reforzó tanto la admiración de sus apoyadores como el rechazo de sus críticos, consolidando su reputación como una figura polarizadora en el escenario cultural turco. Al final, el episodio evidenció cómo las declaraciones hechas por celebridades pueden rápidamente extrapolar el ámbito personal y transformarse en debates nacionales, especialmente cuando tocan heridas abiertas de la sociedad. Las reacciones públicas a las declaraciones de Ali Atay mostraron que ocupa un espacio delicado entre artista y ciudadano opinativo, donde cada palabra es amplificada, reinterpretada y juzgada bajo múltiples lentes, manteniendo su nombre constantemente asociado no solo a obras exitosas,
sino también a controversias que reflejan tensiones sociales más profundas y que continúan resonando mucho más allá del momento en que fueron originalmente dichas. La pausa en la carrera de Ali Atei y las cuestiones de salud asociadas a esta decisión se transformaron en uno de los temas más comentados por páginas de chismes y sitios de entretenimiento. Precisamente porque surgieron de forma gradual, sin un anuncio dramático o comunicado oficial claro, lo que abrió espacio para interpretaciones, especulaciones y narrativas paralelas construidas por los medios. En 2023, fans más atentos y columnistas comenzaron a notar que Ali Atei estaba menos presente en proyectos de gran visibilidad, especialmente en series de televisión de largo alcance. Algo inusual para un artista conocido por mantener una agenda intensa y por estar constantemente involucrado en producciones relevantes. La reducción en el ritmo profesional rápidamente se convirtió en tema en portales de entretenimiento, que pasaron a informar que el actor habría decidido desacelerar por cuenta de cansancio físico y mental acumulado a lo largo de los años, además de cuestiones personales relacionadas con la vida familiar. Como es típico del universo de las celebridades, estas primeras informaciones, aún vagas, fueron suficientes para que las páginas de chismes comenzaran a plantear hipótesis más dramáticas, sugiriendo desde problemas de salud más serios hasta crisis emocionales profundas, incluso sin ninguna confirmación concreta. Titulares sensacionalistas pasaron a usar términos como preocupación, alerta y triste noticia, creando un clima de aprensión entre los fans y alimentando un ciclo continuo de curiosidad y ansiedad. La ausencia de Ali Atei en eventos importantes y el hecho de que rechazara o pospusiera nuevos proyectos reforzaron esta narrativa, siendo constantemente señalados como signos de que algo no estaba bien en los bastidores. En entrevistas posteriores, el propio Ali Atei decidió abordar el asunto de forma más honesta, explicando que la rutina intensa en los sets de filmación, con largas jornadas, presión creativa constante y poco tiempo para descansar, había llegado a un límite difícil de sostener. Habló sobre la necesidad de repensar su forma de trabajar, destacando que el éxito profesional no compensaba el desgaste acumulado ni la sensación de estar siempre corriendo contra el tiempo. Estas declaraciones fueron ampliamente reproducidas por sitios de entretenimiento, que pasaron a enfatizar el lado humano del actor, retratándolo como alguien que, a pesar de la fama y el reconocimiento, también siente cansancio y necesita hacer elecciones difíciles. Sin embargo, incluso estas explicaciones no fueron suficientes para terminar con las especulaciones, pues las páginas de chismes continuaron reinterpretando cada palabra, buscando señales ocultas o mensajes subliminales que pudieran indicar algo más grave. La vida familiar de Ali Atei fue colocada en el centro de esta narrativa, con muchos portales destacando que el actor habría decidido reducir el ritmo para pasar más tiempo con su esposa, Asal Kaya, y con los hijos, algo que fue presentado ya sea como un gesto admirable, ya sea como un indicio de que se estaría alejando definitivamente de la televisión. Este contraste de interpretaciones mantuvo el tema vivo por meses, con nuevos artículos surgiendo siempre que Ali Atei aparecía en público de forma más discreta o cuando su nombre no era anunciado en nuevos repartos. Para los fans, la noticia de la pausa fue recibida con sentimientos mixtos, que variaban entre comprensión, preocupación y una tristeza evidente por la ausencia de un artista cuya presencia se había vuelto casi constante en sus rutinas de entretenimiento. Comentarios en redes sociales y foros demostraban nostalgia por sus personajes icónicos, con muchos afirmando que la televisión parecía vacía sin su participación activa. Al mismo tiempo, una parte del público pasó a defender firmemente su decisión, resaltando la importancia de priorizar la salud física y mental, especialmente en una industria conocida por exigir productividad continua y disponibilidad casi ilimitada. Las páginas de chismes explotaron estas reacciones emocionales con intensidad, publicando compilaciones de comentarios de fans, análisis sobre el impacto de su ausencia y hasta comparaciones con otros artistas que también se alejaron temporalmente por agotamiento. Algunos sitios llegaron a sugerir que Ali Atei estaría pasando por un proceso de agotamiento creativo, planteando debates sobre burnout en el medio artístico y usando su pausa como ejemplo emblemático de este fenómeno. Otros portales prefirieron adoptar un tono más dramático, insinuando que la decisión podría marcar el inicio de un alejamiento prolongado o hasta definitivo de la actuación en series, lo que aumentó aún más la inquietud del público. La falta de un cronograma claro de retorno contribuyó a este clima de incertidumbre, pues cada nuevo mes sin anuncios era interpretado como confirmación de que la pausa podría extenderse indefinidamente.
Aún así, Ali Atei mantuvo una postura relativamente tranquila, evitando alimentar rumores y dejando claro, siempre que se le preguntaba, que no se trataba de un adiós a la carrera, sino de una reorganización de prioridades. Sin embargo, esta actitud no impidió que sitios sensacionalistas continuaran explotando el tema, asociando cualquier mención a su salud o bienestar a titulares alarmistas y especulativos. Con el paso del tiempo, quedó evidente que la pausa formaba parte de una elección consciente, ligada no solo al cansancio físico, sino también a una reflexión más profunda sobre el equilibrio entre vida personal y profesional. Aún así, la forma en que el asunto fue tratado por los medios reveló cuánto las decisiones personales de figuras públicas pueden ser distorsionadas y transformadas en narrativas dramáticas para generar engagement. Para Ali Atei, este periodo acabó convirtiéndose en simbólico, representando tanto un momento de vulnerabilidad como de madurez, al reconocer sus propios límites en un ambiente que raramente incentiva pausas. Para el público, especialmente para los fans más dedicados, la pausa trajo una mezcla de preocupación y respeto, reforzando el vínculo emocional que muchos sienten con el actor. Al final, el episodio mostró cómo las páginas de chismes y los sitios de entretenimiento son capaces de transformar una decisión personal y relativamente simple en un gran acontecimiento mediático, cargado de interpretaciones, emociones y especulaciones. La pausa en la carrera de Ali Atei, más que un intervalo profesional, se convirtió en un reflejo de las presiones invisibles de la fama y de la dificultad de alejarse de los reflectores sin que eso sea tratado como crisis. Incluso sin un desenlace definitivo, el tema continúa siendo recordado siempre que el actor reduce apariciones públicas o tarda en anunciar nuevos proyectos, manteniendo viva la narrativa construida en torno a su salud y sus elecciones, y reforzando la idea de que, en el universo de las celebridades, hasta el silencio puede transformarse en noticia. La vida familiar de Ali Atei y Asal Kaya se consolidó como uno de los asuntos más explotados por páginas de chismes y sitios de entretenimiento en Turquía y también en portales internacionales dedicados al universo de las celebridades. Principalmente porque la pareja reúne dos nombres extremadamente populares y carismáticos, lo que automáticamente transforma cualquier detalle doméstico en materia de interés público. Desde que asumieron la relación y, posteriormente, oficializaron el matrimonio, los medios pasaron a acompañar cada paso de la vida privada de los dos. Pero fue con el nacimiento de los hijos que esta atención se intensificó de forma casi constante. Columnas de chismes comenzaron a tratar a la familia Atay Kaya como un símbolo de vida familiar moderna, equilibrando carreras artísticas intensas con la crianza de los hijos, y esta narrativa pasó a ser repetida, analizada y muchas veces distorsionada según el tono de cada publicación. Fotos aparentemente simples, como un registro de un paseo en familia, un momento relajado en casa o una celebración íntima, rápidamente se transforman en titulares que intentan descifrar el clima de la familia, la armonía de la pareja o hasta supuestos cambios en la dinámica doméstica. Los sitios especializados suelen observar con lupa cada publicación hecha en redes sociales, analizando leyendas, emojis, horarios de publicación y hasta quién aparece o deja de aparecer en las imágenes. Cuando Ali Atay publica algo relacionado con los hijos, surgen textos destacando su papel como padre presente y sensible, mientras que cuando Asal Kaya comparte reflexiones sobre maternidad, estas declaraciones son amplificadas y reinterpretadas como afirmaciones profundas sobre elecciones personales y estilo de crianza. Fiestas de cumpleaños de los hijos, por ejemplo, se convirtieron en eventos mediáticos por sí mismos, con reportajes detallando decoración, temas elegidos, invitados, lugares y hasta comparaciones con fiestas anteriores. Como si hubiera una necesidad constante de medir y evaluar cada decisión tomada por la pareja. Algunos portales llegan a especular sobre preferencias educativas y valores familiares a partir de pequeños detalles, como juguetes vistos en fotos o comentarios hechos en entrevistas antiguas. Este tipo de enfoque alimenta chismes sobre el estilo de crianza adoptado por Ali Atay y Asal Kaya, planteando debates entre fans que se sienten autorizados a opinar sobre cómo los hijos deberían o no ser expuestos. También hay momentos en que los medios destacan el hecho de que la pareja intenta mantener ciertas áreas de la vida familiar lejos de los reflectores, pero incluso este intento de discreción se convierte en tema, siendo interpretado como una estrategia consciente de protección o, en tono más sensacionalista, como señal de algo que estaría siendo escondido. La ausencia de publicaciones por un periodo mayor, por ejemplo, ya fue usada por algunos sitios como pretexto para artículos especulativos sobre cambios en la rutina.
crisis familiares o decisiones de alejarse de la exposición pública. Al mismo tiempo, cuando surgen nuevas fotos, estas mismas páginas rápidamente cambian el tono, exaltando la unión familiar y presentando a la pareja como ejemplo de estabilidad y complicidad. Esta oscilación constante entre elogio y especulación muestra cómo la vida familiar de Ali Ate y Asal Kaya se convirtió en un terreno fértil para narrativas contradictorias. Todas impulsadas por la búsqueda incesante de clics y engagement. Los hijos, incluso sin protagonismo directo, acaban siendo mencionados en gran parte de estos artículos, lo que genera debates recurrentes sobre los límites éticos de la cobertura mediática involucrando a hijos de celebridades. A pesar de esto, la curiosidad del público no disminuye, y comentarios en redes sociales muestran que muchos fans siguen con atención cada actualización, sintiéndose cercanos a la familia incluso sin conocerla personalmente. Las páginas de chismes frecuentemente compilan reacciones de los seguidores, creando artículos enteros basados en comentarios emocionales, elogios o críticas, lo que amplía aún más el alcance del tema. También hay una tendencia a romantizar la cotidianidad de la pareja, transformando momentos comunes en símbolos de una vida idealizada, mientras otros portales prefieren adoptar una mirada más crítica, cuestionando elecciones y planteando hipótesis sobre privilegios y estilo de vida. Esta dualidad mantiene a la familia Ate y Kaya constantemente en evidencia, pues cualquier nuevo detalle puede ser encajado en una de estas narrativas ya establecidas. Entrevistas en que Ali Ate y Asal Kaya mencionan dificultades del día a día, cansancio o desafíos de la paternidad y maternidad son rápidamente recortadas y usadas como base para titulares dramáticos, muchas veces exagerando el tono original de las declaraciones. El resultado es una construcción mediática en la que la vida familiar deja de ser solo un aspecto personal y pasa a funcionar como un producto continuo de entretenimiento. Incluso cuando la pareja intenta mostrar solo fragmentos controlados de su rutina, estos fragmentos son suficientes para alimentar semanas de artículos, análisis y especulaciones. Para las páginas de chismes, la familia representa una fuente inagotable de contenido, pues involucra emociones universales como amor, cuidado, protección y conflicto. Elementos que generan identificación inmediata con el público. Para Ali Ate y Asal Kaya, esta atención constante exige un equilibrio delicado entre compartir y preservar, sabiendo que cualquier gesto puede ser interpretado de múltiples formas. A lo largo del tiempo, la vida familiar de la pareja se convirtió en parte inseparable de su imagen pública, siendo explotada tanto para reforzar una narrativa positiva de unión y estabilidad como para alimentar rumores y debates que mantienen sus nombres en evidencia. Al final, la forma en que los medios tratan la vida familiar de Ali Ate revela más sobre el funcionamiento de las páginas de chismes que sobre la propia familia, mostrando cómo la cotidianidad de celebridades es constantemente transformada en espectáculo, donde hasta los momentos más simples ganan significados amplificados y, muchas veces, distantes de la realidad original. Los proyectos recientes de Ali Ate y la repercusión pública en torno a ellos pasaron a ocupar un espacio central en las páginas de chismes y en los sitios de entretenimiento. Especialmente porque cada nuevo anuncio involucrando su nombre es tratado como un termómetro de su impacto continuo en la industria audiovisual turca. Después de periodos en que su presencia fue más discreta, cualquier información sobre nuevas películas o series rápidamente gana protagonismo, siendo presentada como señal de retorno, renovación o hasta de una nueva fase artística. Sitios especializados comenzaron a informar sobre su inclusión en repartos de producciones cinematográficas aún en desarrollo, describiendo estos proyectos como altamente esperados y destacando que la simple asociación del nombre de Ali Ate ya sería suficiente para atraer la atención del público y de la crítica. Este tipo de cobertura suele reforzar la idea de que no es solo un actor más, sino alguien cuya trayectoria confiere peso simbólico a cualquier obra en la que esté involucrado. Cada detalle divulgado, aunque sea mínimo, como rumores sobre el género de la producción o el perfil del personaje, se convierte en tema para análisis largos y especulativos, muchas veces acompañados de comparaciones con trabajos anteriores que marcaron su carrera. El final de series como Son Jazz también fue ampliamente explotado por los medios, no solo como el fin de una producción específica, sino como un acontecimiento emocional para los fans que siguieron la trama y se encariñaron con los personajes. Las páginas de chismes publicaron textos nostálgicos, recordando momentos destacados, escenas icónicas y la repercusión intensa en redes sociales, usando el nombre de Ali Ate como referencia para contextualizar la importancia de aquel periodo de la televisión turca.
Incluso cuando no era el protagonista directo, su asociación al medio artístico y su reputación contribuían a que el final fuera tratado como algo mayor, casi como el cierre de un ciclo creativo. Al mismo tiempo, el regreso de Leila y Lemeknun fue quizás uno de los acontecimientos más comentados en los últimos años, generando un verdadero frenesí mediático. Los sitios de entretenimiento trataron el regreso de la serie como un evento cultural, resaltando cuánto marcó a una generación y cómo Ali Atei se volvió inseparable de ese universo narrativo. Desde los primeros rumores hasta las confirmaciones oficiales, los medios acompañaron cada etapa con entusiasmo, publicando artículos diarios que analizaban expectativas, reacciones del público y posibles caminos de la historia. El nombre de Ali Atei apareció constantemente como uno de los pilares de este regreso, siendo citado como garantía de que la esencia original de la serie sería preservada. Los fans reaccionaron de forma intensa, inundando redes sociales con comentarios emocionados, recuerdos personales y declaraciones de cariño, algo que las páginas de chismes rápidamente transformaron en contenido, destacando el poder de movilización que el actor aún ejerce. Algunos portales llegaron a afirmar que pocas producciones conseguirían generar tanta conmoción solo con el anuncio de un regreso, y que eso decía mucho sobre la fuerza simbólica de Ali Atei en el imaginario colectivo. Al mismo tiempo, surgieron debates más críticos, cuestionando si el regreso conseguiría corresponder a las expectativas acumuladas a lo largo de los años o si correría el riesgo de decepcionar. Estos cuestionamientos también fueron explotados de manera intensa, con titulares que alternaban entre entusiasmo absoluto y cautela estratégica, manteniendo el tema en evidencia por semanas. Cada entrevista concedida por Ali Atei en este contexto fue minuciosamente analizada, con sitios destacando frases específicas y transformándolas en titulares llamativos, muchas veces sugiriendo significados más profundos o pistas sobre el futuro de su carrera. La repercusión pública de estos proyectos recientes demostró que su presencia continúa siendo vista como algo especial, capaz de generar entusiasmo inmediato entre fans y curiosos. Comentarios en redes sociales frecuentemente afirman que un proyecto con Ali Atei ya nace con un nivel elevado de expectativa, independientemente del género o de la propuesta, lo que refuerza la percepción de que se convirtió en un sello de calidad para parte del público. Las páginas de chismes explotan este aspecto al máximo, publicando listas, encuestas y compilaciones de reacciones para medir el impacto de cada anuncio. También hay una tendencia a asociar estos proyectos a posibles cambios de carrera, sugiriendo que Ali Atei estaría eligiendo trabajos que reflejan una mayor madurez artística o una búsqueda de narrativas más significativas. Algunos sitios llegan a insinuar que estos nuevos proyectos representarían un retorno definitivo al centro de la escena dramática turca, mientras otros prefieren mantener el suspenso, afirmando que continúa siendo selectivo y que cada aparición es fruto de una decisión cuidadosamente pensada. Esta ambigüedad mantiene el interés constante, pues el público nunca sabe exactamente cuál será el siguiente paso. El entusiasmo causado por el regreso de producciones icónicas y por el anuncio de nuevos trabajos muestra cómo Ali Atei permanece relevante en un mercado altamente competitivo, donde la atención del público es disputada diariamente. Incluso artistas más jóvenes y producciones innovadoras acaban siendo comparados con él, lo que demuestra la fuerza de su trayectoria. Los sitios de entretenimiento frecuentemente resaltan que su capacidad de transitar entre humor, drama y proyectos autoriales es uno de los factores que sostienen esta relevancia. A lo largo de este proceso, los proyectos recientes dejan de ser solo compromisos profesionales y se transforman en eventos mediáticos completos, rodeados de expectativa, análisis y emoción. La repercusión pública evidencia que Ali Atei continúa siendo un hombre capaz de mover la industria y el debate cultural, probando que su presencia aún tiene peso significativo en la televisión y el cine. Para las páginas de chismes y los sitios web, esto representa una fuente constante de contenido, pues cada nuevo anuncio, final o regreso puede ser explotado bajo múltiples ángulos. Al final, lo que se consolida es la imagen de un artista que, incluso después de décadas de carrera, aún consigue generar entusiasmo, discusión y curiosidad, manteniéndose como una figura central en el entretenimiento turco y como un personaje recurrente en las narrativas construidas por los medios. La percepción del público sobre Ali Atei y el legado que construyó en redes sociales se transformaron en un fenómeno ampliamente explotado por páginas de chismes y sitios de entretenimiento, que ven en esta presencia digital constante una extensión directa de su carrera artística y de su personalidad pública. A lo largo de los años, Ali Atei pasó a ser retratado no solo como actor,
director o guionista, sino como una figura casi cotidiana para el público, alguien que, incluso fuera de los sets de grabación, continúa generando interés, comentarios y reacciones emocionales intensas. En redes sociales, aparece frecuentemente asociado a contenidos ligeros, bienhumorados y espontáneos, muchas veces sin ninguna intención promocional, lo que paradójicamente aumenta aún más el alcance de su imagen. Videos cortos y fotos en que Ali Atei es captado caminando por calles, entrando a restaurantes, conversando con amigos o simplemente reaccionando a situaciones comunes rápidamente se vuelven virales. No por lo que sucede en sí, sino por el impacto simbólico que su presencia carga. Las páginas de chisme suelen destacar que basta una aparición discreta para que los fans comiencen a compartir registros, creando olas de comentarios que se esparcen por diferentes plataformas en cuestión de horas. Este comportamiento es frecuentemente analizado por sitios de entretenimiento como prueba de que Ali Atei construyó un tipo de fama que trasciende el vínculo tradicional entre actor y personaje, transformándose en un rostro familiar, casi íntimo, para gran parte del público. Surgen memes constantemente a partir de estas apariciones, jugando con expresiones faciales, posturas corporales o situaciones triviales, y son compartidos con un tono que mezcla ironía, cariño y admiración. Estos memes, a su vez, se convierten en tema para nuevos artículos, creando un ciclo continuo de exposición que mantiene el nombre de Ali Atei en circulación incluso en periodos sin lanzamientos relevantes. Los sitios especializados frecuentemente publican compilaciones de estas reacciones, destacando cómo los fans transforman momentos banales en acontecimientos dignos de atención colectiva. Hay registros de situaciones en que simples interacciones con seguidores, como una sonrisa, un saludo o una respuesta corta, generan cientos de comentarios emocionados, como si representaran algo mayor de lo que realmente son. Este fenómeno es interpretado por columnistas de chismes como señal de una fuerte conexión emocional entre Ali Atei y su público, construida a lo largo de años de trabajos destacados y reforzada por la imagen accesible que proyecta fuera de las pantallas. Al mismo tiempo, esta sobreexposición también despierta críticas, y estas voces disonantes son igualmente amplificadas por los medios. Algunos comentarios en redes cuestionan la idolatría en torno a situaciones comunes, sugiriendo que la tensión excesiva podría ser exagerada. Y estos debates acaban convirtiéndose en artículos en sitios que gustan de explotar el contraste entre amor incondicional y cansancio del público. Esta dualidad entre cariño y crítica se convirtió en parte del legado digital de Ali Atei, pues demuestra que su imagen es lo suficientemente fuerte para provocar reacciones extremas, sean positivas o negativas. Las páginas de chismes explotan este enfrentamiento al presentar al actor como alguien que divide opiniones, pero nunca pasa desapercibido. Otro aspecto frecuentemente destacado es la forma en que su presencia en redes ayuda a mantener su relevancia en un escenario de entretenimiento cada vez más competitivo y acelerado. Incluso cuando Ali Atei no está promoviendo activamente un nuevo proyecto, su nombre continúa circulando gracias a videos virales, memes y comentarios de fans, funcionando como una especie de mantenimiento constante de su imagen pública. Los sitios de entretenimiento señalan que esta visibilidad continua crea la sensación de proximidad, haciendo que el público sienta que él siempre está presente, incluso en silencio. La audiencia global también desempeña un papel importante en este proceso, ya que la popularización internacional de producciones turcas llevó el nombre de Ali Atei más allá de las fronteras nacionales. Comentarios en diferentes idiomas, reacciones de fans extranjeros y compartidos en comunidades internacionales amplían aún más el alcance de su imagen. Algo que las páginas de chismes destacan como señal de un legado digital que trasciende el mercado local. Este público global muchas veces consume los contenidos de forma fragmentada, a través de clips, memes y pequeños videos, pero aún así contribuye a la construcción de una narrativa colectiva en torno a quienes Ali Atei fuera de las pantallas. Los sitios analizan este comportamiento como reflejo de una nueva forma de celebridad, en que la relevancia no depende solo de grandes lanzamientos, sino de la capacidad de permanecer presente en el flujo constante de información digital. A lo largo del tiempo, este legado en redes sociales también influenció la forma en que Ali Atei es percibido artísticamente, pues muchos espectadores asocian su personalidad pública, marcada por humor y autenticidad, a los personajes que interpreta o a los proyectos que elige.
Las páginas de chismes frecuentemente hacen esta conexión, sugiriendo que el carisma visto en redes refuerza el interés por sus trabajos y crea una expectativa positiva antes incluso del estreno de nuevos proyectos. Sin embargo, esta misma exposición aumenta la presión sobre cada gesto y palabra, ya que cualquier actitud puede ser registrada, interpretada y amplificada de manera desproporcionada. Los sitios de entretenimiento discuten cómo esta vigilancia constante forma parte del precio de la fama digital, especialmente para alguien tan reconocible como Ali Atei. Aún así, la percepción general es que consiguió construir una imagen relativamente equilibrada, sin recurrir a escándalos artificiales o estrategias agresivas de autopromoción. El legado que se forma en redes es el de una figura pública que se mantiene relevante por medio de la naturalidad. La identificación y la capacidad de generar conversación a partir del simple acto de existir en el espacio público. Para las páginas de chismes, esto representa una fuente inagotable de contenido, pues mientras haya fans atentos, memes circulando y debates ocurriendo, el nombre de Ali Atei continuará dando titulares. Para el público, este legado digital refuerza la sensación de proximidad y familiaridad, haciendo que sea visto no solo como un actor distante, sino como alguien presente en la cotidianidad simbólica de las redes. Al final, la percepción del público y el legado de Ali Atei en redes sociales muestran cómo su relevancia va más allá de los papeles que interpretó, consolidándose también en la forma en que ocupa el imaginario colectivo digital, transformando momentos simples en acontecimientos comentados y garantizando que su nombre continúe vivo en las conversaciones en línea. Sostenido por una combinación de humor, carisma, crítica y curiosidad que pocas figuras consiguen mantener a lo largo del tiempo.